Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Vamos a hablar de las variables más importantes para los inversores en estos próximos y últimos meses del año. Bueno, en mi opinión, de primera seguimos en un mercado bajista cíclico, pero estamos en su fase 2. Todavía no veo un potencial catalizador, como veíamos en el último vídeo, que decíamos, falta un catalizador para la fase 3, donde entre más pánico y más miedo, y donde el VIX se dispare, ese índice de volatilidad del SP500 se dispare aún más. Todavía no creo que lo tengamos, por eso creo que seguimos en esa fase 2 del mercado bajista cíclico, donde tenemos múltiples rebotes de cobertura, como por ejemplo vimos el turnover del jueves, ese giro del jueves, donde se cargaron a un montón de cortos porque empezó el índice cayendo y luego subió muchísimo y sorprendió bastante. Vamos a ver qué conclusión podemos sacar de esto y cuándo ha ocurrido anteriormente. También vamos a hablar del CPI, del dato de inflación. Madre mía, mejor ni mirarlo. Esa inflación subyacente haciendo un nuevo máximo y no os creéis que encima sale Biden y pone un tuit hoy y pone en el tuit Biden que si ganan los republicanos ahora en estos midterms, dice que los precios van a seguir subiendo más con ellos. Amigo, el CPI ya sigue alto, los precios han subido contigo y la subyacente está haciendo un nuevo máximo. ¿Qué me estás contando? Bueno, por otro lado, Bank of America dice que todavía no hemos hecho suelo, nos va a mostrar las variables que tienen que activarse, todavía hay muy pocas activadas, vamos a ver eso. Los earnings importantes del T3, de este tercer trimestre, ¿qué esperar? Mejor malo que terrible, ¿no? Y luego, importante, el problema de los inventarios y cómo afecta a ciertos sectores que vamos a nombrar por un informe que ha emitido Morgan Stanley, que también os resumiré. Y también conclusiones, ¿no? del vídeo, pero el premio MVP de la semana va para el miembro de la Fed, Bullard, que ha dicho esta semana que está feliz que las subidas de 75 puntos en las tasas de la Fed no han causado turbulencias en el mercado. En fin, es que mejor no digo nada. Bueno, vamos con la inflación. 8,2 en la general, 6,6 en la subyacente. Claro, el problema de la subyacente es que ha hecho un nuevo máximo. Y esto es lo que da miedo. Porque claro, la subyacente se supone que no tiene en cuenta ni comida ni energía, las categorías volátiles. Por tanto, si te está haciendo un nuevo máximo, se está demostrando que la inflación ya está muy expandida, muy esparcida en todos los sectores y las industrias, y que va a ser bastante más difícil desacelerarla. Sí que el CPI general todavía no hace un nuevo máximo, sigue respetando ese máximo de junio, que fue del 9,1%. Todavía no parece que haga un nuevo máximo, porque la energía sigue desacelerando, pero ojo si la energía vuelve a acelerar, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el tema de que la inflación siga fuerte, sobre todo por el tema de servicios. Fijaros cómo contribuyen los servicios están muy fuertes todavía en Estados Unidos, los bienes de consumo mucho menos, ¿no? Si miramos en temas de cambios mensuales, lo que nos gusta ver es que esto desacelere, porque así los cambios mensuales son más bajos o negativos y eso va a hacer que el anual pues vaya frenando. Si miramos el CPI general en columna azul clarito, pues vemos que sí que está más o menos reduciendo el incremento, ¿no? Sí que es verdad que no incrementa como los meses anteriores, que incrementaba muy fuertemente, pero aún así sigue incrementando, no desacelera, ¿de acuerdo? Mes a mes. La que sí que es la que preocupa es la subyacente, que fijaros que si miramos los últimos meses sigue acelerando mes a mes al mismo ritmo, entonces no vemos ningún tipo de desaceleración y eso es lo que hace que marque un nuevo máximo en el anual. De nuevo, derivado por los servicios. Fijaros la línea verde que tiene en cuenta los servicios, como están haciendo que la inflación incremente. Categorías importantes, sobre todo los alquileres, shelter, las rentas, servicios de transporte, que acelera un 1,9 este mes, y los servicios médicos, que también aceleran un 1%. Ahí tenemos muchos problemas, sobre todo en el tema de shelter, en el tema de las rentas. Fijaros cómo está contribuyendo al CPI cada vez más, cómo va aumentando esa contribución en el CPI anual y bueno, es que esta categoría, ya dije en el último dato de CPI que era la más importante, y el problema de esta categoría es que aunque el Zillow Rent Index muestre cambios de caída, lo que pasa, a 6 meses vista, lo que pasa es que el CPI lo va a reflejar más tarde. Entonces eso no va a reflejarse en el CPI en el corto plazo y eso va a tardar. También Realtor.com nos muestra caídas en las rentas próximamente, pero claro, eso no se va a reflejar todavía en el CPI, que lleva como un retraso de 6-7 meses en reflejarse. Entonces todavía es pronto y además el problema de esto es que fijaros lo que contribuye en el CPI el tema de la vivienda. Por ende, es difícil que todavía se vea reflejado de cara a los próximos meses. Lo que sí que podemos tener un poco de fe es en el PCE, donde no representa mucho peso, representa menos, que sería el 22,6%, pero el tema médico, que también está acelerando fuerte, representa un 22,3%. Por tanto, nos quitan unas y nos dan otras. Pero sea como sea, veremos ese dato del PCE próximamente, que es la medida favorita de inflación de la Fed, a ver cómo sale. Y ojo porque sí, hay categorías importantes que tienen que desacelerar, que todavía no lo van a hacer porque van con retraso, pero ojo con que la energía vuelva a acelerar, porque claro, estamos descontando que la energía va a seguir desacelerando, pero fijaros los precios de la gasolina en California, que han vuelto a subir, están volviendo a subir. Entonces, ojo con la gasolina, que no vuelva a acelerar, porque entonces volverá a poner presión en el CPI y el CPI general volverá a poder
dispararse. Esperemos que esto no pase y toquemos madera, pero bueno, que no lo descartemos, que hay gente que ya lo está dando por hecho. Por otro lado, eso hasta ahí con el dato de inflación no ha sido bueno, eso es la verdad, no ha sido bueno, porque muestra que sí, a lo mejor pues el CPI general puede seguir desacelerando, pero uno, las rentas, hasta que no desacelere la vivienda y las rentas, no va a ser así, no va a desacelerar fuerte, y dos, nos muestra que la inflación está muy esparcida, sobre todo por el tema de servicios, y tres, nos muestra que no va a desacelerar al ritmo que muchos esperaban. Por otro lado, tenemos aquí el SP500, lo primero, zonas técnicas importantes, la media de 200 semanas, línea azul, como podemos ver, esa media de 200 semanas es donde se ha cerrado la vela semanal de esta semana, y fijaros también que estamos en el 50% del FIBO. ¿De qué FIBO? Bueno, pues si trazamos el impulso que hubo desde el mínimo del COVID hasta el máximo de los índices, estos están confirmados porque sabemos que este fue el mínimo del COVID ya y sabemos que este ha sido el máximo de los índices, pues hemos retrocedido ya el 50% de la subida. Entonces estamos en el FIBO 50, donde se ha retrocedido el 50% de toda esta subida que hubo desde el mínimo del COVID. Por ende, es una zona importante de soporte, también coincide con zona donde se lateralizó, aquí había una especie de techo importante, ahí es donde los índices buscaron el apoyo el jueves y luego dieron la vuelta, ¿no? Ese nivel de 3.500 más o menos, que además es psicológico en el SP500, ese nivel más o menos. Dicho esto, pues bueno, tenemos por ahora ese nivel de 50 de FIBO que nos podría hacer de soporte, toquemos madera y esperamos que aguante un poco para que por lo menos dé un pelín de alivio. En caso de perder este soporte de 3.500, luego tenemos el máximo prepandemia, el máximo antes de caer en la pandemia, y luego ya tendríamos el nivel de 38.20. Obviamente haría falta un catalizador, en mi opinión, para que haya caídas más drásticas a estos niveles, hasta los 3.300, 3.200, hace falta catalizadores importantes para que lleguemos ahí. Dicho esto, el jueves fue uno de esos días donde tuvimos un turnover bastante elevado, ¿vale? Fijaros que la magnitud fue muy amplia porque, tuvimos una caída muy drástica y luego recuperamos bastante. He sacado la tabla de ranking de turnovers de días que han pasado esto en el SP500. Nos tenemos que fijar en la columna de la izquierda, donde empezamos con una caída fuerte y luego se cierra en positivo. Fijaros que el récord, la mayor caída fuerte que luego se giró el índice y cerró en positivo, fue el 10 de octubre de 2008, que caía un menos 6,24 y cerró el Nasdaq, este es el Nasdaq, en más 0,27. He marcado la vela aquí y fijaros que sí, que puede ser un rebote importante. Al día siguiente se siguió ese rebote, pero luego eso no dijo que no simbolizó ningún tipo de suelo. Luego el índice siguió cayendo durante varios meses hasta marzo de 2009 más o menos. Por tanto, nada concluyente que porque tengas un día en el que se giren mucho los índices significa que hayas hecho suelo. No tiene nada que ver, simplemente pues muestra que estás en un entorno, en un régimen de mayor volatilidad, donde hay mucho posicionamiento hacia un lado o hacia otro, y eso puede derivar en estas consecuencias. Entonces, también quiero sacar este tuit que encontré, donde sale el periódico The New York Post, donde se habla, fue del 13 de octubre de 2008. El jueves que rebotó el índice era 13 de octubre de 2022. Fijaros qué coincidencia, 13 de octubre de 2008, el Dow marcaba un récord subiendo 936 puntos, ni más ni menos. Y mirad el titular que decía, el mejor día hasta ahora, y aparece al rescate, ¿no? Y fijaros, aquí he marcado la vela, donde fue ese día, pero luego entre los siguientes meses estuvo bajando casi hasta un 30% más hasta marzo de 2009. Entonces, no confiarse que porque haya un reversal o un día de giro en el mercado significa que hemos hecho suelo. Puede significar que pueda venir un cierre de cortos, un rally, un short covering rally, y se crea una especie de short squeeze que puede pues hacer que el índice tenga unas subidas muy drásticas, pero eso no significa que hayamos hecho suelo. Fijaros que por ahora el argumento más potente para los alcistas sería el tema del midterm, esa estacionalidad, ¿no? Esa estadística que dice que en años de midterm, pues octubre y noviembre suelen ser buenos meses. También si miramos el ciclo presidencial, esta tabla nos la comparte LPL Research, si miramos el ciclo presidencial, vamos a empezar el año 3, el año que viene, de este presidente, porque ahora estamos en el año 2. Fijaros que cuando es un nuevo presidente, en este caso Biden, el ciclo presidencial, el año 1 y el año 2 tienen retornos bastante mediocres, pero el año 3 y el año 4 suelen tener retornos mucho más favorables. Por otro lado, si miramos la estacionalidad, el patrón, aquí nos comparte top-down charts, que es donde estamos ahora, en la línea roja, y pues si cogemos el SP500 Index, la media histórica, pues vemos que los últimos meses suelen ser más positivos, suelen tener mejores retornos. También si excluimos 2008 y 2009, pues obviamente aún mejores, ¿no? Tienes todavía ese diferencial aún mejor. Dicho esto, pues estacionalmente los últimos meses del año están a favor de los alcistas, pero claro, hay muchas cosas a tener en cuenta. Esto no quiere decir, por mucho que estacionalmente estemos a favor de los alcistas, y aunque estos próximos meses el índice pueda rebotar perfectamente, pues aún así lo que hay que mirar es si realmente hemos hecho suelo, porque oye, un mercado bajista cíclico tiende a tener una duración mucho más larga, entonces puedes tener una tendencia bajista secular, pero dentro de esa tendencia bajista pues puedes tener rebotes que duren bastante, que duren unos meses, que sean muy pronunciados, etc.
pero lo importante es ver, ¿hemos hecho suelo? Porque claro, eso es otra cosa distinta. Hablar del suelo del mercado bajista es completamente distinto a decir que podamos tener un rebote. Y aquí Bank of America nos muestra que ninguna variable, o sea, no estamos en las variables todavía que demuestren que hemos hecho suelo. Ya lo veíamos en el vídeo de Goldman, que de hecho lo tenéis en el canal, y sigo pensando y reiterándome lo mismo que dije en ese análisis, y creo que lo clavan bastante Peter Oppenheimer. Podéis verlo en el canal, pero si miramos Bank of America, dice que todavía solo un 20% de las variables que se tienen que activar para un suelo se han activado. Normalmente tienes que tener más de 80% activadas, ¿no? Entonces, si vemos algunas de las variables que faltan, pues por ejemplo, la Fed bajando tipos, todavía no está, la tasa de desempleo subiendo, todavía no está, que los beneficios incrementen por 75 puntos básicos versus el mínimo de 12 meses, todavía no está, que la regla de 20 se cumpla, todavía no está. La regla de 20 lo que hace es sumar el PER y el CPI y tiene que dar 20 y todavía obviamente da mucho más. Que los PMIs mejoren, que los índices manufactureros lo hagan mucho mejor, todavía no está. Por tanto, todavía no tenemos esas variables que digan que hemos visto el suelo. Eso no quita que no pueda haber rebotes, por supuesto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si la Fed pivota? Porque todo el mundo está esperando el pivot de la Fed. Todo es como que llegue el pivot, parece como si fuese la bendición divina. Pero es que el pivot, fijaros que esta gráfica lo que muestra es que por mucho que la Fed pivote, desde que la Fed pivota hasta que el SP500 hace suelo, pasan una media de 14 meses. Fijaros en los antiguos, en los últimos años en los que la Fed ha hecho pivot y fijaros cuando el SP500 hace suelo. Y fijaros la de meses que transcurren entre unos y otros. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque normalmente si la Fed hace pivot no es por una buena noticia, es porque realmente la economía está muy mal y entonces va a derivar en los beneficios empresariales y va a derivar en la actividad económica. Entonces toda esa gente que dice que llegue ya al pivot, que llegue al pivot, que llegue al pivot, si llega ya al pivot va a ser por una razón muy mala. Sí que, bueno, terminan las subidas de tipos y a lo mejor los activos de mayor duración o más sensibles a las subidas de tipo de interés lo harían mejor, los bonos podrían recuperar un poco, pero eso no significa que el mercado vaya a hacer suelo. Entonces, ojo con confundir una cosa con la otra. Lo que sí es importante ahora es vigilar los intereses. Si vemos el interés del 10 años, fijaros que el jueves, con el dato del CPI publicado, intentó hacer un nuevo máximo, pero en el 4% rechaza. Sí que es verdad que ahora está cerrando en el 4%, 4,01, pero en esa zona de por encima del 4% tiende a rechazar. Ya la ha intentado romper varias veces, pero no la consigue romper. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho cuidado si la rompe. Entonces, si el TNX empieza a cerrar por aquí arriba, el ETF del interés a 10 años empieza a cerrar por aquí arriba, pues mucho cuidado porque los activos van a volver a bajar, los activos de riesgo y los índices. Pero si no consigue superar esta zona como pasó el jueves, que tuvo un rechazo muy gordo, y vuelve a consolidar por aquí abajo o vuelve a buscar este soporte, pues esto podría dar un poco de alivio a los índices. Entonces, vigilemos el TNX. Si nos vamos al tema de resultados empresariales, el 7% de las empresas ya han reportado los resultados del tercer trimestre de 2022 y de este 7% ¿qué podemos sacar? Bueno, que el 69% ha reportado un beneficio por encima de las estimaciones. Sí que es verdad que las estimaciones se redujeron mucho antes de estas presentaciones del tercer trimestre, por tanto, qué bien, estamos superando estimaciones, claro, cuando las has reducido justo antes, ¿no? También es que estamos por debajo del promedio de 5 años de superación, porque normalmente la media de 5 años es que el 77% de las empresas supera el EPS reportado, supera los beneficios reportados. Ahora estamos en 69, pero repito, solo han presentado el 7% de las empresas. Por otro lado, estas empresas han tenido ganancias que superan en un 0,1% las estimaciones, que está muy por debajo, o sea, porque superen las estimaciones muy bien, pero solo las están superando por un 0,1%. Y eso está muy por debajo del promedio de los últimos 5 años, que se superaba por un 8,7%. Así que, ojo, cuidado, porque sí, puede que ser que la noticia sea, ha superado estimaciones, tal. Sí, pero la pregunta es en qué magnitud, ¿no? Fijémonos, aquí tenéis los sectores, por si queréis hacer captura, que están por ahora del 7% que han reportado, que están por encima, por debajo o en línea con los estimados. Como podemos ver, sobre todo el sector industrial es el que peor lo está haciendo, que es 60% de las empresas que han reportado están por debajo de los estimados, y el mejor por ahora, consumo defensivo, que el 100% está por encima de estimados, al igual que salud. Por otro lado, si vemos aquí a la izquierda los ingresos, lo que serían los revenues, bueno, pues parece ser que industriales también, muy por debajo de lo estimado, 60% por debajo, ha reportado por debajo de lo estimado, y luego en el sector salud, es el 100% de las empresas que han reportado hasta ahora, han reportado por encima del estimado. Pero bueno, todavía llevamos solo un 7%, es pronto para saber, pero lo que sí está claro es que el posicionamiento es muy negativo. Todo el mundo cree que el impacto de los beneficios del SP500 va a ser negativo, va a empujar el índice abajo. Fijaros, lo dicen los managers, lo dicen los estrategas, lo dicen los traders, lo dicen los retailers, los risk managers. Cree que los resultados van a hacer que el índice caiga. Por tanto, cuando todo el mundo opina una cosa,
Cosa mala, ¿no? Parece que ocurre siempre lo contrario. Por último, quiero tocar el tema de los inventarios de un informe privado que ha publicado Morgan Stanley, que lo estuve leyendo. Fijémonos, la mediana de inventarios, del ratio inventarios dividido por ventas, está disparada a niveles no vistos desde 1990. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los inventarios están creciendo más rápido que las ventas. Por tanto, las empresas están acumulando mucho inventario. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, ya no sé si se acuerdan que una vez comentamos en un vídeo una cosa que hacía referencia a Michael Burry, que se llamaba el bullwhip effect, y hablaba del problema de la cadena de suministros. Lo que había causado la pandemia en esa cadena de suministros había hecho que todo se volviese muy confuso, y lo que ha hecho es que muchas empresas se armasen, tanto por una demanda artificial que hubo, por esa impresión de dinero y ese regalo de dinero, y porque la gente consumía muchísimos bienes al no poder salir de casa, pues lo que hizo es que las cadenas de suministros se viesen alteradas. Las empresas empezaron a armar de inventario, y ahora, como se han armado de inventario y el consumo se ha reducido por el tema económico que está ocurriendo, porque la actividad económica se está frenando por estas subidas de tipos y esta inflación, pues lo que está haciendo es que ahora las empresas se encuentren con un montón de inventario, sobre todo en el tema de bienes de consumo, en las industrias de bienes de consumo y sobre todo de consumo duradero, ¿no? Esos artículos que suelen durar más. Entonces Morgan Stanley nos muestra cuáles son los sectores que más están en riesgo, y dicen, bueno, las empresas van a tener que decidir si quieren aceptar altos costes siguiendo acumulando su inventario, destruir el inventario o bajar precios para estimular la demanda. Y ellos creen, según Morgan Stanley, creemos que muchos retailers se van a volver agresivos haciendo descuentos en su inventario para que puedan reducir este. Entonces, lo que va a ocurrir es que estas empresas van a tener que bajar precios para vender su inventario, porque tener mucho inventario también te lleva costes muy elevados, costes de almacenamiento, costes de transporte, un montón de costes. Entonces, lo que van a hacer estos retailers, estas empresas de bienes duraderos, lo que van a hacer es bajar los precios para que se estimule el consumo y se venda ese inventario. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces los márgenes de estas empresas se van a ver reducidos, por tanto los beneficios también, porque han pagado unos inventarios que ahora tienen que vender a menores precios. Todo lo bueno que tiene, es malo para obviamente los beneficios empresariales, pero lo bueno que tiene es que en la inflación de bienes de consumo se puede ver muy, muy reducida. ¿Qué pasa? Que hemos dicho antes que el problema estaba en los servicios. Entonces, bueno, que los bienes sigan bajando, sí, pero hasta que los servicios y las rentas no disminuyan, hasta que eso no ocurra, no vamos a ver bajadas drásticas en el dato de inflación. Entonces, ¿cuáles son los sectores que más riesgos ve Morgan Stanley para que si tienen alguna empresa de estas, pues puedan valorarlo, ¿no? Bueno, pues dicen que, entonces aquí tenemos los riesgos, por si lo quieren ver, y aquí, pues bueno, empresas de IT hardware, Softline Retail, que hace referencia a productos de consumo que no tienen que no son de mucho peso o muy grandes, como pueden ser, por ejemplo, la ropa, los accesorios, etc. Y luego Hardline, que eso sí que son bienes de consumo más grandes, más pesados, etc., como muebles, todo eso, ¿no? Entonces, estos son los sectores que más, estos consumos no duraderos, bienes de consumo no duradero, son los sectores que más riesgo tienen, al igual que el hardware tecnológico. Entonces, si están en alguna de estas empresas, pues tengan en cuenta el impacto que puede tener en los beneficios. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Vamos con las conclusiones. Seguimos recalcando lo mismo, seguimos en un mercado bajista cíclico en su fase 2. Recomiendo mirar el vídeo resumen de Goldman Sachs. Si no lo han visto ya, se lo dejo ahora al final del vídeo y en la descripción, porque ahí se habla de lo que tenemos que esperar para ver un suelo. Todavía las variables no están activadas, así que por ahora, para mí, seguimos en un mercado bajista de cíclico en su fase 2, que tiene múltiples rebotes de cobertura. Entonces, eso no quita que pueda venir de repente un rebote y estemos rebotando durante un mes, 3 semanas o 2 meses. O sea que la estacionalidad es lo que favorece ahora mismo al mercado en este último trimestre del año. La inflación sigue siendo alta, obviamente va a depender de Shelter en su mayoría, de las rentas, y ojo, cuidado que energía no vuelva a acelerar. Sí que creo que baje la inflación para 2023, pero no al ritmo que la gente tenía previsto. Tercero, falta un catalizador para entrar en la fase 3 y ver una capitulación, en mi opinión. Luego, la temporada de resultados es muy importante. Cuidado con las empresas de bienes de consumo duradero y sus inventarios, porque esto va a afectar a sus beneficios. Me despido una semana más, gracias por estar aquí. Si les ha gustado, dejen su like y nos vemos la semana que viene.